Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Serec. Ayer nuevamente tuvimos una noche exitosa en la NHL, 9 aciertos en total. Esperemos que el día de hoy tengamos el mismo éxito de ayer y que todos ustedes puedan tener éxito en sus combinaciones. 9 aciertos en total el día de ayer, repito. Vamos a pasar a nuestros pronósticos para este domingo en la NHL y la NBA. Pasamos entonces primero con los pronósticos para la NHL. Vamos al juego entre Minnesota Wild visitando a Washington Capitals. 8 victorias en sus últimos 10 juegos tiene Minnesota y Washington tiene 9 over en sus últimos 10 juegos. Minnesota tiene 9 over en sus últimos 10 juegos los días domingos. Y Washington tiene 20 over en sus últimos 28 juegos en casa. Nuestro pronóstico para este juego, el over y Washington Capitals a ganar. Pasamos a nuestro segundo juego, Philadelphia Flyers visitando a New York Rangers. El 15 de enero, Philadelphia en casa perdió ante Rangers 2-3. Flyers tiene 4 derrotas consecutivas, viene de perder ante Toronto 3-6. Y Rangers tiene 7 victorias en sus últimos 10 juegos, viene de perder en casa ante Islanders 3-0. Philadelphia tiene 40 derrotas en sus últimos 53 juegos y Rangers tiene 22 victorias en sus últimos 30 juegos en casa. Nuestro pronóstico para este juego, New York Rangers a ganar en tiempo reglamentario. Pasamos al juego entre Edmonton Oilers visitando a Anaheim Ducks. El 17 de febrero, Edmonton en casa derrotó a Anaheim 7-3. 7 victorias en sus últimos 10 juegos y 9 over tiene Oilers. 3 victorias de manera consecutiva. Anaheim tiene 9 derrotas en sus últimos 10 juegos, pero en su último juego viene de vencer a Arizona 5-0. Anaheim tiene 35 over en sus últimos 51 juegos frente a un equipo de la División Pacífico. Y Edmonton tiene 10 over en sus últimos 11 juegos como favorito. Nuestro pronóstico para este juego es el over 6.5. Pasamos al juego entre Arizona Coyotes visitando a Chicago Blackhawks. El 6 de enero, Arizona en casa derrotó a Chicago 6-4. El promedio de goles anotados para Arizona en los últimos 5 juegos es 1.8 y de goles recibidos 3.8. Y para Chicago el promedio de goles anotados en los últimos 5 juegos es 2.8 y goles recibidos 4.6. Ambos equipos tienen 7 derrotas en sus últimos 10 juegos. Arizona tiene 7 over en sus últimos 11 juegos en la ruta. Y Chicago tiene 6 victorias como local en sus últimos 8 juegos ante Arizona. Nuestro pronóstico para este juego es el over de 6 goles. Si usted puede comprar medio punto, 5.5 sería perfecto. Pasamos entonces a nuestros pronósticos para la NBA. Pero antes vamos a recordar nuestros aciertos el día de ayer en la NHL. Repito, 9 aciertos en total. Los Ángeles Kings más 1.5. Los Ángeles Kings se llevaron la victoria 3-2 ante Winnipeg. En el juego de Montreal frente a Tampa dimos el over 6.5. Y victoria para Tampa en tiempo reglamentario. Tampa perdió ante Montreal, pero acertamos el over. En el juego de Toronto ante Filadelfia dimos el over 6.5. La victoria fue para Toronto 6-3. En el juego de San Luis frente a Calgary dimos el over 6.5. También fue acertado nuestro pronóstico. Y en el juego entre Minnesota frente a Carolina dimos el under y Minnesota más 1.5. Minnesota se llevó la victoria 3-1. Y en el juego de Boston frente a Columbus dimos el over 6.5 y Boston a ganar 5-2 fue la victoria para Boston, en total 9 aciertos. Fallamos en el juego de Dallas frente a San José. Perdón. Pasamos entonces a nuestros pronósticos para la NBA. El día de hoy tenemos 4 pronósticos en la NBA. Pasamos al primer juego. Detroit
Pistons estará visitando a Indiana Pacers. Detroit ha cubierto las líneas, el handicap 10 veces en sus últimos 11 juegos en la ruta. Y 18 juegos ha cubierto las líneas Detroit en sus últimos 21 juegos. Nuestro pronóstico para este juego es Detroit Pistons a cubrir su handicap más 2.5. La cuota es 1.92. Pero si usted puede comprar puntos para Detroit y colocar la línea en más 6.5, que la cuota sería 1.50, si usted no es desesperado por ganar dinero, me parece también una buena cuota. Vamos al juego entre Minnesota Timberwolves visitando a Houston Rockets. Ambos equipos están recibiendo y anotando muchos puntos. El promedio en los últimos 5 juegos para Minnesota es 116 puntos anotados y 121 puntos permitidos. Y para Houston 119 puntos anotados y 114 puntos permitidos. El 9 de enero Houston en casa perdió ante Minnesota 141 a 123. Minnesota tiene 22 over en sus últimos 31 juegos como favorito. Nuestro pronóstico para este juego es el over 244. La cuota es 1.93. Si usted puede comprar puntos, y repito, no es desesperado por ganar mucho dinero, les recomiendo más comprar puntos hasta 237.5, cuota 1.52. Y en el juego de Portland Trail Blazers visitando a los Spurs de San Antonio el 1 de abril, hace pocos días, San Antonio venció a Portland 130 a 111. Nuestro pronóstico para este juego es San Antonio Spurs a cubrir su handicap menos 14.5, cuota 1.90. Si usted puede comprar puntos hasta menos 11, cuota 1.50, sería muchísimo mejor. Bueno, estos fueron todos nuestros pronósticos para el día de hoy. Esperemos tener el mismo éxito que el día de ayer, y ya preparándonos para el inicio de la MLB, que recuerden que con la MLB fue que iniciamos nuestro canal el año pasado. No siendo más, nos despedimos por hoy. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, Dios mediante.